Oración pidiendo la protección de nuestra patria. Señor, Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a Colombia, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Por tanto, Señor Dios de Abraham, ten misericordia de Colombia, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar tu herencia. Así, Señor, no desprecies esta parte que redimiste con el precio de tu sangre. Oye, Señor, nuestras oraciones. Sé favorable a nuestra suerte, levanta el azote de tu justo enojo y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente. Hola, muy buenos días. ¿Quién como Dios? Damos la bienvenida a todos los que llegan a la transmisión de la Lección Divina de hoy, jueves 7 de junio del año 2018. Una vez más el Señor nos regala la bendición de encontrarnos aquí a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, para que oremos juntos a través de la Lección Divina. Ese ejercicio que nos propone la Iglesia en el que hacemos una lectura orante de la Palabra de Dios a través de unos pasitos súper sencillos. Pues hacemos un ratico de oración. Este ejercicio lo puede hacer uno solo, tranquilamente lo puede hacer solo, pero es mucho más lindo cuando lo hacemos en comunidad. Y bueno, teniendo los medios de comunicación de nuestro lado, en este caso, pues qué mejor que hacerlo con todos ustedes. Así que prepárense todos los que llegan a través de www.lazostv.com, los que llegan a través del canal de YouTube de LAM Live, bienvenidos también, y a nuestros hermanos que desde muy temprano en la mañana están disfrutando de toda la programación a través de Facebook. Bienvenidos también a este ejercicio en el que meditamos en el Evangelio, en el que buscamos que ese evangelio no simplemente se quede en nuestros ojos cuando leemos o en nuestros oídos, sino que llegue a nuestro corazón y de nuestro corazón pues salte a nuestra vida cotidiana, que es el objetivo de la palabra de Dios, poder transformar nuestra vida. Es ahí donde el evangelio se convierte en palabras que verdaderamente dan vida. Un saludito muy especial a todos los que se conectan a esta hora. Son en Colombia a las 11:10 de la mañana. Vamos a empezar hoy muy tempranito la Lección Divina. Unimos este ratico de oración a todas las intenciones que ustedes tienen. Sabemos que nos envían intenciones de oración por todos los medios de comunicación. Cuando ustedes encuentran a un misionerito y les dicen, bueno, ora por mí, por esta intención, todos esos momentos de oración que tenemos, pues los unimos, y este momentico que vamos a orar, pues también unimos esta oración a esa intención que tienes ahí en tu corazón. Oramos muy especialmente también por la situación que se está dando en Guatemala debido pues a esta erupción del volcán de fuego que ha dejado pues alrededor de ya un centenar de muertos y muchos heridos, devastación en esta área. Oramos por México en las próximas elecciones presidenciales, por Colombia, que también estamos a puertas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, también en un momento crucial de la vida. Oramos también por nuestros hermanos de Argentina, ya que el 13 de mayo se votará la ley del aborto el 13 de junio, el próximo miércoles, y ya toda la iglesia argentina está convocando este domingo 10 de junio a todos los defensores de la vida a una gran marcha, pues pidiéndole a Dios que les ayude en esta situación y mostrándole al Congreso, quienes son los que van a votar esa ley, pues que son muchos los que están en pro de la vida, en contra del aborto. Una marcha que han llamado manifestación contra el aborto, salvemos las dos vidas. Habrá marchas a las 3 de la tarde este 10 de junio en
Córdoba, Rosario, Tucumán, Mendoza, Paraná, Jujuy, Santa Fe, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Palma, Misiones, Neuquén, Salta y San Juan. Y en Buenos Aires, que es la capital, pues tendrán la marcha justo el 13 de junio, enfrente del Congreso Nacional a las 6 de la tarde. Así que, como sabemos que nos siguen muchos hermanos de Argentina, pues ahí está para que ustedes se enteren y también para que todos nosotros nos unamos en oración específicamente este 13 de junio y pues que es el día en el que el Congreso va a debatir todo esto. Escríbanos ahí a través de las plataformas desde donde se conectan para que interactuemos un poquitico. Yo le doy la bienvenida a los invitados que tenemos en la mañana de hoy. Hoy están con nosotros Giovanni y Jaque aquí frente a las cámaras. Chicos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Una bendición tener a Giovanni nuevamente después de ¿cuánto tiempo, Giovanni? Hace un año aproximadamente, desde abril del año anterior. Ah, imagínense. Y por primera vez está con nosotros Jaque, que siempre ha querido estar en la lección, pero que por cuestiones de trabajo, pues sabemos que a muchos les queda difícil, pero ya que ahora está como en un tiempo de convalecencia y bueno, se dio la oportunidad de venir acá. Jaque, bienvenida a la lección divina. Muchas gracias, Juliano. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, también nos acompaña hoy Vale. Vale, ¿quién como Dios? A ver, yo volteo esta cámara para acá, para que ustedes vean a Vale, para los que no la conocen. Vale, saluda. Ahí está. Ay, Vale no tiene micrófono, pero Vale nos acompañó durante mucho tiempo, hace como 2 años, 3 años, no me acuerdo, como 1 año y medio, pero es la que Vale se fue de misión y que ahora está estudiando mucho. Y hoy, gracias a Dios, nos pudiste acompañar, Vale. Qué bendición. Sí, no, es muy bonito siempre volver a la Alex. Estoy muy feliz de estar acá y poderlo seguir acompañando más seguido, ahora sí. Bueno, eso está muy bien. A ver, yo paso esta cámara para acá otra vez. Ya ven ustedes que esto aquí son muchos estudios juntos, el uno al lado del otro. Y bueno, vamos a conversar un poquito con Giovanni y con Jaque, que son matrimonio ¿hace cuánto? En realidad, Juli, nosotros ya llevamos en la comunidad 8 años. Vivimos 17 años en unión de hecho marital, lo que llamamos acá en Colombia, en el mal llamado término en unión libre. Vivimos 17 años y de ahí se nos vino como ese camino de la conversión. 9 años de consagrado y cumplimos 8 años en lazos de amor mariano. Y como lo digo abiertamente, esto ha sido lo mejor que me ha sucedido en mí en la vida. Obviamente mi sacramento del matrimonio y ahora la consagración. Ese sacramento del matrimonio se dio ¿hace cuánto? Vamos a cumplir 10 años. 10 añitos. Por ahí nos llamó el Señor. O sea, el Por Señor ahí tocó a la puerta de nuestro corazón. Fue a través del sacramento del matrimonio. Después de que nos casamos, seguimos como pues yo personalmente seguí como en lo mismo. Mi cambio no fue muy radical. Y surgió un retiro de lazos de amor mariano. Una familia nos regaló la boleta. Nos fuimos para el retiro en la fecha de San José. No olvidaré jamás ese retiro porque fue en fecha de San José, un 19 de marzo. Y de ahí se vino como toda esta locura. Nos llamó mucho la atención el don, el servicio de los misioneros, el verlos servir con los niños, y a mi esposa le impactó mucho esto. ¿Qué fue lo que los llevó a ustedes a dar el paso de entregarle la relación a Dios? Porque me decían 17 años viviendo juntos, y antes del matrimonio serían unos 7 años. ¿O qué? No, 17 más 10 que llevamos 27 años juntos. 27, por eso 28 digo, años. 17 años en lo que se llama unión libre. Uno podría decir que ya tiene la vida arreglada. ¿Para qué dar el paso del matrimonio? Si uno diría, no, pues es un documento más, un documento menos. ¿Qué los llevó a dar el paso de entregarle la relación a Dios y ahí sí casarse como Dios manda? Bueno, realmente anteriormente yo no me sentía ni siquiera en pecado, pues nosotros, yo quedé embarazada a los 19 años y arreglamos el problemita casándonos por lo civil. Entonces, bueno, primero les quería contar, yo vengo de un hogar donde pues quedé huérfana a los 11 años y mi madre lleva 38 años más o menos en el protestantismo. Entonces yo tengo muy pocas bases católicas. Es más, me enseñaron más a odiar la iglesia católica, a odiar las imágenes, a no querer la Virgen María, y pues yo no me sentía ni siquiera en pecado. A mí la gente me decía, ¿por qué no se casan? Y yo me sentía casada.
Pero bueno, Dios, yo digo que Dios, a través de muchos angelitos en mi vida, nosotros no fue que fuimos a un retiro y nos convertimos, sino que Dios sabía que mi corazón necesitaba de la Virgen María, fue como enamorando ese corazón como tan terquito mío, y fue entrando muy sutilmente, ¿cierto? Primero fue mi cuñada Mónica, ella llegó muy sutilmente y siempre me decía: ustedes por qué no se casan. Ella me veía sufriendo muchísimo, yo me sentía una mujer muy desdichada. Al principio fue todo maravilloso, pero después nos separamos muchísimas veces. Bueno, ella me decía: reza el rosario, pero yo no sabía rezar, y por medio de la televisión yo empecé a hacer el Santo Rosario. Pero ¿qué te motivó a vos a romper esa barrera que había entre tú y la iglesia? Porque pues la iglesia católica, porque me imagino que pues rezar el rosario era rezarle a María, esa María primero que además que no conocías bien, y segundo pues que la referencia que tenías era las imágenes, es idolatría, orarle a ella, le estás idolatrando, le estás quitando el puesto a Dios. ¿Qué fue lo que generó que se rompiera esa barrera? Yo digo que era pues el desamor que yo sentía, ¿cierto? O sea, vos viste ahí como la única salida. Sí, mira, yo hasta me metí en muchas iglesias protestantes y llevaba a mi esposo y todo. Y algún día yo recuerdo que estaba muy triste en mi casa, llorando, desesperada, y salí corriendo y aparecí en la iglesia católica, que a una cuadra de mi casa. Y yo vi el Cristo y yo le peleaba, yo le decía: esta no es la vida que yo soñé. O sea, yo culpaba a Jesús de la desdicha. Y yo digo que ese fue el día que Dios tocó mi corazón. Yo digo que ese día Dios dijo, por fin. Por fin. Y entró, ahí sí entraron como esas palabras que venían desde atrás de mi cuñada. Estaban ahí acumuladas en una represa. Ajá. Cásense. Y yo algún día le dije a mi esposo, yo fui la que tomé la iniciativa, y le dije: mi amor, yo me puse a pensar, pues no vivimos bien, pero yo decía: yo me veo el resto de mi vida con este hombre. Yo quiero organizar, a pesar que no tenía ese temor de Dios todavía en mi corazón, pero yo dije: organicemos, casémonos. ¿Tú sabías que de pronto por ahí se podía arreglar la cosa? ¿O qué? Más bien buscaba como, bueno, si sin Dios he vivido mal, bueno, ensayemos, yo reté a Dios, ¿cierto? Y bueno, yo creí, bueno, hicimos el cursillo, y yo creí pues que al mes íbamos a estar casados, pero mi confirmación no apareció por ningún lado, a pesar de que mi mamá era protestante. Nosotros alcanzamos, los más mayores, alcanzamos a hacer la primera comunión y confirmación. Pero no apareció por ninguna parte. O sea, eso fue 7 meses de lucha detrás del sacerdote, buscando la madrina, una viejita, y el padre donde estaba la parroquia me decía: no, no, no. Y también fue providencia, ahí aparece el segundo ángel en nuestra vida, que fue el padre Gerardo. Mónica me hablaba mucho del padre Gerardo, y yo soñaba que él nos casara, pero no, él no tenía parroquia. Ajá. Y justo cuando trasladaron a nuestra parroquia al padre Gerardo, yo fui a hablar con él, y él nos dijo: bueno, delante de la Biblia van a jurar pues que sí lo hiciste. Mi mamá, siendo protestante, me acompañó y testificó de que yo sí había hecho la confirmación. Y pues ya se arreglaron las cosas, o sea, todo fue providencial. Yo quería que el padre Gerardo, sin conocerlo, nos casara, y llegó a la parroquia nuestra. Qué impresionante. Y fue muy hermoso. Mira, mi fe fue muy poco cimentada, a pesar de que yo estudiaba en colegios católicos. Yo no recuerdo cuando hice la primera comunión que a mí me hubieran dicho que Jesús estaba en la Eucaristía. Yo era una total ignorante de que Jesús existía ahí, y ahí empezó pues el primer milagro de Dios en nosotros. El Padre nos casó en el Santísimo a nosotros, fue una boda particular y fue hermosísimo. Después, en el camino de conversión, me di cuenta de el gran, o sea, regalo que nos había hecho Él, porque el primer, o sea, ahí estaba Jesús con nosotros empezando a hacer la obra. Porque, como dice mi esposo, a pesar de que nosotros, bueno, llegamos, nos casamos, y yo digo que fue a través de que empecé a hacer el Santo Rosario, sin saberlo, en medio de mi desespero, la oración, la Virgen María la cogió y empezó como a que yo descubriera y pudiera participar de ese amor que ella tenía hacia mí, que yo desconocía. Entonces el primer regalo fue el sacramento del matrimonio. Yo le decía esta semana a mi esposo, ahora el 6 de julio cumplimos, y yo le decía, nosotros no celebramos tanto ni siquiera el matrimonio, sino el regreso a la gracia de Dios. O sea, 17 años sin poder comulgar. O sea, yo decía: Dios mío,
qué belleza nosotros haber podido regresar a la gracia de Dios, que ni siquiera en ese momento habíamos descubierto que eso era lo que verdaderamente estaba pasando. Cuando ya que llegó donde Joa y le dijo, ve, la posibilidad de que nos casemos o no sé qué. Es más, tu vida ahí en cuanto a las cosas de Dios, ¿qué tal? ¿Quién era Dios para vos en ese momento? Vos sí fuiste criado en una familia católica, pues, y tenías todo Sí. el respaldo católico de ahí, pero ¿cómo vivías eso? Era un católico light, como decimos nosotros en las consagraciones, o ya lo cuento uno como testimonio. En verdad no, pues mi papá y mi mamá católicos, mi familia siempre católica, pero no recuerdo mucho que nos acompañaran como a la iglesia, a ir a una Eucaristía. Yo no recuerdo como a mi papá y a mi mamá, pero sí me quedó un recuerdo muy bonito. Yo pienso que nosotros como evangelizadores tenemos una misión muy bonita. Yo recuerdo la profesora cuando en ese tiempo se daba religión, la profesora en la escuela, yo creo que estaba como en cuarto de primaria, y la profesora siempre nos colocaba esa tarea. El lunes en clase de religión les voy a preguntar el evangelio, y es más, les voy a preguntar y me deben demostrar la hojita. Entonces la hojita donde dan el evangelio, que lo dan en las iglesias, entonces a mí me moviera eso, como el susto de ir a perder la materia. Entonces en realidad yo recuerdo, entonces yo iba pues a la Eucaristía, y tengo una anécdota muy bonita de la iglesia donde me casé, que es como decía mi esposa, la iglesia del Padre Gerardo, Madre de la Divina Gracia. Entonces yo recuerdo que cuando yo asistía a la iglesia, en ese tiempo había un altarcito de la Virgen, y yo normalmente yo me hacía ahí. En verdad no, pues no tenía como ese amor hacia la Virgen, no, yo iba por cuestiones de la tarea de la escuela. Y hoy en día me pongo como a devolver el tiempo, y yo digo, tan lindo la mamá que va preparando todo. Yo me acordaba del sitio, siempre que yo voy a la iglesia yo me ubico en ese sitio. Ya hoy en día quitaron esa imagen, la pusieron en otra parte, ahí había era como una columna, y esa columna ya la quitaron. Entonces fue muy bonito, porque en realidad pues siempre uno siente que la mamá siempre ha estado ahí. Entonces nosotros, bueno, no asistíamos como a la Eucaristía, y lo que decía mi esposa, yo me sentía casado, por lo civil yo me sentía casado, cuando ella me dijo que buscáramos el sacramento, y yo decía, no, pero ¿para qué si ya estamos casados? Yo no veía como la necesidad, pero hoy en día, Juli, te cuento que esto Pero ha sido respondió muy grande. pues que sí. Sí, Pues sí. él dijo, Bueno, bueno, sí, como que inclusive. sigamos igual. No, pues. y yo le dije, no, pues entonces haga usted las vueltas, haga usted esas vueltas. Y en vista de todo esto que sucedió, que no aparecía eso, el padre Gerardo fue rayadito, fue muy rayadito con nosotros. Yo le decía, es que tiene que ser ese sacerdote, consigamos otro. O sea, si usted quiere que nos casemos, busquemos otro sacerdote, pero tiene que ser ese. Y hoy en día entiendo que sí, tenía que ser ese, porque gracias a él y gracias, obviamente la obra es de Dios, de Jesús y de María, y el padre Gerardo ha sido de verdad un angelito en nuestras vidas, lo queremos mucho. Y entonces yo, bueno, en vista de que le dije a ella que sí, yo, bueno, sigue usted con eso, pero de igual forma obtuvimos el sacramento y yo seguí como en las mismas. ¿Por qué? Porque no le daba como el verdadero valor a este sacramento. ¿En qué momento se da el toque de Dios en la vida de ustedes? Es decir, ese momento en el que se dan cuenta que realmente el sacramento vale la pena, que realmente, pues que tiene un valor, que realmente Jesús está ahí en la Eucaristía, es importante las cosas de Dios más por encima de todas las cosas. ¿En qué momento se da ese toque de ustedes o ese encuentro personal con el Señor? Bueno, pasaron como 6 meses y para mí los diciembres eran terribles, pues con este hombre. Y yo me di cuenta, o sea, la oración siguió haciendo efecto porque yo seguía haciendo el rosario con el televisor porque no sabía rezar, con los niños los ponía a rezar. Incluso mi esposo cuenta en los retiros la anécdota que él llegaba de la calle a manejarse mal y se sentaba a rezar con nosotros. O sea, a jugar pues como con eso para que yo no pensara que se estaba manejando mal. Y ese diciembre fue terrible, pero yo meditaba mucho, yo decía, uy, mamita María, o sea, yo decía, yo ya estoy casada, yo ya no le voy a tirar la ropa como siempre por la ventana, yo no voy a echarlo. Lo hacías. Sí, no, unas separaciones terribles. Casi alguna colección yo de le decía, bolsas. yo le ofrecí eso a Dios y le dije, bueno, Señor Jesús, si esto es lo que tú quieres en mi vida, yo te ofrezco esto. O sea, para mí marcó mi vida un 25 de diciembre. Y les quiero contar otro angelito, en mi vida hubo 3 angelitos. Yo tenía un compañero muy católico y él me regalaba imagencitas, pero a mí me avergonzaba decirle que yo no creía en las imágenes, entonces yo las iba guardando en mi casa. Mire Dios cómo se valía de todo. Y me regaló, pues la música para mí es muy importante, y me regaló un CD de la hermana Glenda. Y ese día, pues mi esposo, pues el 24 de diciembre se fue, yo le dije, yo trabajo en un hospital, llegué rendida, le dije, yo no quiero esta vida, yo no quiero irme a rumbear contigo y seguir en las mismas, yo me voy a quedar aquí. Y él se fue, incluso con los niños. Y ese día vi que no habían llegado, me levanté triste, llorando,
y puse el CD de la hermana Glenda, y hay una canción que me marcó, que es cuando el Señor me dice: si conocieras como te quiero. A mí se me derrumbó mi corazón, o sea, yo dije, yo mendigo amor de mí, yo no me sentía amada ni por mi mamá, ni mis hermanos, ni mis hijos, ni mi esposo, y todo lo que yo buscaba estaba ahí dentro de mí. Entonces, ese día, yo digo que Dios recibió la ofrenda de amor mía, porque yo le dije, listo, o sea, tú me amas, yo me voy a dejar amar. Y ahora sí quiero que mi esposo cuente qué pasó ese día cuando él llegó. Ajá. Sí, es lo que dice mi esposa. En realidad, yo me casé pues un 5 de julio y pasó diciembre, imagínense, como decía mi esposa, hasta el 24, amanecer 25. Yo llegaba a la casa y yo me sentaba, me quitaba mi rosario porque estando en el mundo, pecando y de todo, y yo conservaba mi rosario. Yo llegaba y me lo quitaba mientras los veía y yo, para que no me diga nada, me pregunte dónde estaba. Y hoy en día, mire, pasé de jugar con el rosario, como digo yo, entre comillas, ella ya pasó a jugar conmigo. Aunque la mamá uno sabe que no es que juegue, o sea, ese no es el término, pero yo lo asocio como a eso. Entonces sí, como decía mi esposa, ya llegó y yo dije, no, ya habíamos recogido la plata que para la marranada, que la amanecida en familia, el amanecer 24, 25, yo le dije, no, pues si usted está enfermita, quédese acá, que yo me voy con los niños para que usted descanse. Era como el pretexto. Y yo me fui, de verdad que eso fue duro. En realidad transcurrió toda la madrugada, hubo un momento donde no supe dónde estaban mis hijos porque me preocupé más como por la rumba, por la cosa claro, que como había. vivir el momento. Eso, y vivir ese momento, y descuidé mucho a mis hijos. Cuando ya llegué a la casa tipo casi 6 de la mañana, yo vi que las cosas eran muy diferentes, de verdad que sí. Y mi esposa estaba escuchando el CD de la hermana Glenda, no recuerdo cuál era el disco, estaba sonando uno de los discos, no sé si era ese, porque en verdad no recuerdo bien. Y eso me llevó como a pensar en algo. Yo decía, Dios mío, ¿yo qué hice toda la noche? Dejé una buena esposa, la dejé enfermita, la dejé sola, me descuidé de los hijos. Y hubo un momento, a partir de ese ya 25 de diciembre, yo empecé a sentir como un vacío en mi corazón. Y yo decía, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Soy una persona de 37 años, tengo una buena esposa, 2 excelentes hijos, una casa, o sea, tenía, entre comillas, todo. ¿Y yo qué estoy haciendo con mi vida? La estoy tirando como por un abismo. Y ahí fue donde empezó el Señor como a trabajar. Empezó el Señor a hacer su obra hasta que como 8 de febrero, 3-4 días antes del 11 de febrero, que es el día de Nuestra Señora de Lourdes, de Nuestra Señora de Lourdes, afortunadamente, digo yo, fuimos mi esposo y yo a Eucaristía. Nosotros sabíamos en ese momento, ya sabíamos pues que no podíamos comulgar. Entonces fuimos a la Eucaristía y fue muy bonito porque el padre Gerardo terminó la Eucaristía y al terminar la Eucaristía dijo, bueno muchachos, a partir del próximo miércoles, que era el 11 de febrero, comienzo la segunda consagración a Jesús por María. Y eso me impactó mucho a mí porque yo, estaba como bonita la idea. Yo ya había escuchado a un amigo del barrio que se había consagrado y yo había visto como un pequeño cambio en él, en verdad. Entonces eso me llamó mucho la atención y yo lo cuento como anécdota en los testimonios, tanto en las consagraciones como en los retiros de matrimonios, que ese día, miércoles tipo 5:50 de la tarde aproximadamente, nos encontramos saliendo mi esposa y yo por la puerta. Ni ella me invitó, ni yo la invité. Entonces yo la miré y yo, ¿y usted para dónde va? Voy para la iglesia. O sea, si no íbamos 6 veces ni los domingos, qué casualidad que íbamos a ir un miércoles. Desde esas cosas que, ¿y usted para dónde va? Me preguntaba ella y yo le dije, no mi amor, pues yo voy para la iglesia también. Ah, bueno, vamos. Y arrancamos los dos, llegamos allá. Y a mí hay algo que me marcó mucho porque nosotros nos sentamos en la iglesia del padre, en ese tiempo estaba el padre Gerardo en esta iglesia, habían sillas de 6 personas, una de 6, y nos sentamos en las de un lado, que no había sino para 3 personas. Entonces yo me senté con mi esposa y quedó un puestecito. Y a mí me impactó mucho porque hubo un momento donde yo vi que en la luz, o sea, entraba la luz a la iglesia por una puerta y yo vi que se acercó como una sombra muy grande. Y a mí me llamó la atención y yo, pero ¿quién es ese tan alto pues que se dio esa sombra? Porque yo la vi. Cuando yo miré, era Juan, el hermano de ella. Y fue muy bonito porque ni a él lo invitamos tampoco. Y él llegó y nos sentamos los 3 y ese día comenzó esa locura. Es esta locura que llevamos en el corazón y que de verdad ahí fue donde empezó el Señor como a trabajar. Y de ahí para acá no ha sido sino trabajar. ¿Misioneros hace cuánto? 8 años. 8 años. Sí. ¿Y qué los motivó a ser misioneros? Unas pues personas que ya tenían su vida arreglada, pues organizada, con su trabajo, su matrimonio, sus hijos, su familia. ¿Qué los motivó a ser misioneros? O sea, montarse esa cruz en el hombro, ya uno con la vida pues ya en estado de confort, digámoslo así. ¿Qué les movió a hacerse misioneros?
Bueno, como dice mi esposo, nos consagramos con mi hermano. Yo digo pues las oraciones de mi cuñada, ya oró muchísimo por él y nos alcanzaron a nosotros. Santa Brígida, no nos consagramos con lazos, sino pues en la parroquia del Padre Gerardo, que empezó con otra comunidad. Nos consagramos y Juan y mi cuñada empezaron pues en lazos. Yo decía, ay, pero esto es todos los días para lazos. Yo criticaba y yo decía, ay, todos los días en misa, qué horror, porque pues el proceso es muy lento, ¿cierto? Pero yo digo que Dios es muy grande y ellos tan lindos nos regalaron la boleta del retiro. Yo digo que nosotros nos consagramos, cambió nuestra vida, la partió en dos. No me arrepentiré jamás de haberle entregado mi corazón a Jesús y a María, pero faltaba como el moño de ese regalo. Y cuando fuimos al retiro de matrimonios, yo decía que yo no tenía tiempo, pero cuando yo vi los misioneros con sus niños pequeños, sirviendo con ese amor, y mis hijos grandes, yo decía, Dios mío, qué vergüenza, yo quiero ser misionera. Y yo allá en el retiro le dije a mi esposo, mis hijos nada que ver con las cosas de Dios, nosotros no sembramos nada en ellos. Y yo le dije a mi esposo, si yo me tengo que venir para esta comunidad, para que mis hijos se conviertan, así será. Y fueron palabras proféticas porque... Claro, porque tú veías jóvenes... De todo. Entonces tú te los visualizabas a ellos en eso. Nosotros llegamos del retiro y el miércoles iniciamos a ser misioneros. Como ya éramos consagrados, iniciamos la primera charla y ahí se empezó pues este camino hermosísimo, y que Dios, la Virgencita, las promesas que ella tenía para nosotros, tenía muchas cosas, mucho más. Mi hijo después pues ya empezó a ser misionero, mi hija después su esposo, y eso ha sido una locura porque toda esta cadena de oración que inició Mónica, mi cuñada, ya nosotros por el lado que menos pensaría pues todo el mundo que éramos de las bases protestantes, en mi casa somos 18 misioneros, todos mis hermanos son misioneros con sus familias y sus hijos, y tenemos una sobrina con su esposo ya consagrado. O sea, esto volvió una bola de nieve impresionante, hermosísimo, y pues no tenemos... O sea, en ningún momento me he arrepentido de decirle sí al Señor, no quedarme con tanto amor que yo he recibido. Que es posible poder combinar el hecho de la vida del laico común y corriente con su trabajo, con su labor como papá, como mamá, pero también que trabaja, con esto de hacer misión. ¿Es posible ser misionero y a la vez tener una vida común o ser, y sobre todo ser matrimonio que tiene pues sus responsabilidades? ¿Es posible combinar esas vidas? Es que yo digo, Juli, que hay una frase que lo hace todo posible: el amor. El amor es el que nos mueve, es que el amor es el que nos lleva a eso. Mi esposa, que la movió a que buscara, porque ella fue en realidad, Dios llegó a mi casa, aunque yo creía en Dios por mi base católica, pero yo pienso que a mi esposa la movió fue el amor por su esposo, por sus hijos, el hogar, y el Señor fue como moldeando todo eso. Entonces yo digo que la palabra que puede generalizar o envolver todo esto es el amor. Por eso el mismo loco de Juan decía, Dios es amor. Entonces yo pienso que el amor, sí, Juli, el amor nos puede llevar a hacer esto, que a veces se puede poner dificultoso, sí. Nosotros tenemos hoy en día una gracia muy bonita, que es que tenemos los hijos muy grandes. Ya pues Heidi tiene su hogar, ya Juan Pablo también es una persona muy formada. Entonces yo pienso que eso ahora nos da como esa libertad, esa ayuda. Y hermano, pues los santos decían que los mejores años para Dios. Nosotros todavía nos podemos mover, todavía tenemos fuerzas. Entonces yo pienso que este es el momento y hay que darlo todo. Muy bien, bueno, oigan, qué bendición el poder tener hoy aquí a Joa y a Yaque en la Lección Divina. Giovanni ya había venido con Heidi, con Juan Pablo y con Jesús David. Y con Jesús David. En el día del cumpleaños también de Juan Pablo fue increíble. Un regalo que me dio la Virgencita y el Señor, porque afortunadamente hace un año, 21 de abril, para que no lo olvide. Muy bien, bueno, les voy a dejar ahí en la descripción de este video, les voy a dejar el video de la Lección Divina de ese día para que ustedes vean, porque ahí conversamos un poquito de cómo fue que se vivió todo esto que ya ustedes escucharon desde el punto de vista de los dos hijitos de Joa y de Yaque. Bueno, tenemos acá a todos los que se conectan a la Lección Divina el día de hoy. Vamos a empezar de una vez. Un saludito muy especial a todos los que van llegando.
Araceli en Facebook, Cristian está por ahí, Luz Estela también está por acá, pide oración, dice por su sobrina que está en trabajo de parto en este momentico, así que bueno, cuenta con nuestras oraciones y con la unión de este ratico de oración a esa intención y todas las que van teniendo. Victoria desde México nos saluda, dice Lady por acá, qué historia tan hermosa, Dios está entre nosotros. Dice Beatriz, hola, fui bautizada pero no hice la comunión y la confirmación. Hoy le estoy haciendo, estoy con mucha felicidad de hacerla y tengo necesidad de poder comer su cuerpo. Dios me ilumine para poder comer su cuerpo a fin de año. Ayúdame, Dios mío, te necesito. Amén. Un saludito, Beatriz. Qué bendición que tengas ese regalo tan hermoso de recibir a Jesús y que te estés preparando. Te doy gracias, Dios, por el día de cumpleaños de mi hijo José Manuel. Carmenza, felicitaciones a tu hijito en este día tan especial. Gladys está conectada ahí también desde Bermajo, Bolivia. Nos saluda también Virginia. Gloria también se comunica con nosotros. Adela dice por aquí, yo llevo 30 años en unión libre porque mi esposo no quiere casarse por la iglesia y para mí es un dolor muy grande y escucharlos me da un aliento a seguir. Oremos por todos los matrimonios. ¿Qué decirle a Adela que está en ese momento en el que ella desea, pero su esposo no desea? Yo le digo que se confíe en Dios y se una a la oración. O sea, para mí simplemente empezar a hacer el rosario y entregarle todas mis intenciones a la Virgen María sin ni siquiera amarla como la amo yo ahora. Y la Virgencita no se queda con nada. Y yo siempre recuerdo el primer milagro de Jesús, lo logró a través de la Santísima Virgen María, justamente en un matrimonio. ¿Y cómo no va a querer Jesús que tu esposo y tú puedan consumirlo a él, que es el mayor regalo, que estén en gracia de Dios? Entonces no es presionarles a ellos, sino abandonarnos en Jesús y en María, en mucha oración, y yo sé que el Señor te va a responder a esa petición de tu corazón. Amén, qué belleza. Nos saludan también desde Bogotá, dicen que hoy justo están empezando congreso de matrimonios y que oremos por ellos. Cuenten con esa oración, esos retiros son una locura, ¿o no, muchachos? Sí. ¿Cómo les fue en el retiro de matrimonios? No, eso es hermosísimo, de verdad que es confirmar el llamado, de verdad que nosotros tenemos una labor muy grande. Yo les digo a los matrimonios que, o sea, uno mira, por ejemplo, los de general, los solteros que podemos llamar dentro de la comunidad. Muchachos, ustedes trabajan mucho, o sea, ustedes nos motivan a nosotros. Uno los ve como unas hormiguitas y uno dice, Dios mío, qué rico tener ese empuje que tienen nuestros misioneros de general. Pero lo bonito es que para los de general nosotros también somos como esa inspiración. Entonces, allí es un doble compromiso y como les digo yo a nuestros misioneros, nosotros no solamente somos misioneros, es que somos un matrimonio misionero. Por eso el demonio no está contento con nosotros, por eso tantas dificultades. Entonces yo pienso que bueno, de verdad que lo vamos a poner en oración y para adelante, porque es que el mundo necesita esto. El Señor y la Virgen nos han llamado es para esto, para que seamos unas familias santas. Nos saluda Viviana desde Yopal en Casanare, dice que está listísima para la lección divina. Desde Popayán está Lady Viviana Correa también dice, buenos días, Hoy madrugaron, sí, Viviana, hoy madrugamos. Es que siempre nos coge la tarde, ¿no? Es que esto acá se desenchocolatan los cables y las cámaras y cuando no es lo uno es lo otro, pero hoy sí llegamos temprano. Por ahí está conectada Lady Cauca, dice feliz y bendecido día para todos desde Chinacota, en norte de Santander. Nos saluda también Jorge Antonio, dice como siempre, un gusto saludarlos desde Guanajuato, en México. Heidi nos escribe, Heidi Gaviria, dice, esos son los papás más lindos del mundo, los amo, saludos a todos. Ahí está Heidicita también pendiente de la lección divina. Jorge desde el Valle dice, ella sirvió en mi retiro de enero del año pasado. Desde Barranquilla también nos saluda. Que saludes a Vale, que ella sirvió en mi retiro. ¿Quién como Dios? Desde Fonseca, La Guajira. William Martí Guajira. William también nos escribe, dice, estaba sin celular, 2 robos en un año. La primera vez iba escuchando la lección, ups.
Da mucha rabia, pero oro por esas personas que se dedican a esa mala profesión. Gracias a Dios estoy de nuevo aquí con mi celular y oyéndolos de nuevo. Un saludito, William, y bueno, oremos por esas personas. Mucha gente por acá, más gente desde Nueva York, desde Argentina, desde El Salvador, desde Bolivia. Dice por acá Geraldine que está listísima desde Envigado para la Lección Divina. Bueno, vamos a hacer eso, que fue a lo que vinimos. Chicos, ¿están listos para la Lección Divina? Sí, Listos. ¿Vale está Listo, lista? Esa, Vale está. Ustedes ahí, abróchense los cinturones, porque como lo decía Viviana, viene un revolcón para nuestra alma y este evangelio de hoy está impresionante. Adelante, Jackie. Bueno, primero que todo vamos a disponer nuestro corazón, vamos a cerrar nuestros ojos, a preparar nuestra alma para ese banquete litúrgico que el Señor nos tiene, esa carta de amor. Y vamos a empezar con el primer paso, que es pedir la presencia del Santo Espíritu de Dios para que llene nuestra vida y esa palabra entre como saeta ardiente a nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Rúa, oh Rúa, oh Rúa, con poder. Rúa, oh Rúa, oh Rúa, con poder. En el aposento alto, tu iglesia está esperándote, María y todos tus hermanos, a una sola voz llamándote. Fuego abrasador quema nuestro ser, echa fuera el temor de una vez. Rúa, oh Rúa, oh Rúa, con poder. Rúa, oh Rúa, oh Rúa, con poder. Espíritu Santo, te pedimos que ilumines nuestro entendimiento y abras nuestro corazón para que podamos saciarlo con esa palabra de Dios, de ese mensaje que Dios nos tiene para este día. Amén. Amén. Después de esta oración al Espíritu Santo, que es el primer paso, pues vámonos de una vez con el segundo paso, que es la lectura del texto bíblico. Giovanni, ¿qué evangelio nos propone la iglesia el día de hoy? Bueno, Julio, hoy en el día de hoy nuestra iglesia nos propone el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28b al 34. Muy bien, adelante. Y dice así: se acercó uno de los escribas que había oído la discusión y al verlo bien que les había respondido, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha a Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y le dijo el escriba: bien, maestro, con verdad has dicho que Dios es uno solo y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón y con toda la inteligencia y con toda la fuerza,
y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que le había respondido con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno se atrevía a hacerle preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos, pues vamos a hacer la lección divina con el texto que nos propone la Iglesia para el día de hoy. Hoy 7 de junio, pues incluso aquí en Colombia se celebra la fiesta de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, y posiblemente en sus parroquias en Colombia pues hoy tengan otro evangelio precisamente dado a la fiesta del día de hoy en Colombia. Pero vamos a hacer la lección con este evangelio, que es el texto bíblico como en general que se escuchará en todo el mundo. Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 28b al 34. Hicimos una oración al Espíritu Santo, la lectura del Evangelio. Después de leerlo, pues ahí es necesario, nos invita a la Iglesia, que entendamos qué fue lo que sucedió en el Evangelio del día, poder comprender qué es lo que está pasando, para después de esto poder hacer la meditación bien hechecita. Recuerden que Jesús está en Jerusalén, justo en este capítulo 12 de San Marcos, pues estamos en el momento en el que Jesús, días atrás, había entrado a Jerusalén en lo que nosotros celebramos en el Domingo de Ramos. A Jesús lo habían alabado, Jesús había llegado al templo. El martes meditábamos el Evangelio donde Jesús volcó las mesas de los cambistas y secó una planta de una higuera, dándonos a entender de la necesidad de vivir una religiosidad bien vivida, y no como lo estaban haciendo en esa época y como lo hacemos también hoy en día. De ahí empezaron a acercarse los diferentes grupos religiosos y políticos que estaban en la época de Jesús. Los herodianos los meditábamos también en estos días, ayer otro grupo, y hoy llegan donde Jesús los escribas. Los escribas. ¿Y qué fue lo que pasó con los escribas? ¿Qué fue lo que dijo en la conversación que tuvieron los escribas, Jaque? Bueno, él estaba oyendo la discusión y el escriba se le acerca a Jesús y le pregunta que cuál es el mandamiento, o sea, cuál es el primer mandamiento de la ley. Y Jesús pues le dice que solo a Dios amarás y lo amarás con todo tu corazón, tu mente, tu alma, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea que no hay un mandamiento mayor. Él pues le agrada la respuesta de Jesús y le dice con sensatez, dice el Evangelio, que ciertamente has dicho verdad, de que Dios es solo uno y a Él solamente debemos adorar, y que pues repite las palabras de Jesús, que no hay cosa más grande ni si no adoramos a Dios con nuestra inteligencia, con todo nuestro ser. Y él entiende esto dentro de su corazón, pero a mí me impacta mucho como le responde Jesús, que le dice: no estás lejos del reino de Dios. Y ahí ya ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Es impresionante poder meditar en este evangelio, porque cada vez que hablamos de los escribas y los fariseos, uno siempre los ve como los malos del paseo, los malos de la película, en la historia de Jesús, y uno piensa el peor de todos, y entonces uno dice el escriba y el fariseo, que es donde están pintados los malos. Pero vemos como incluso en esa época habían escribas, fariseos, de los diferentes grupos, personas que seguían a Dios de corazón, y aquí el mismo Jesús es el que nos muestra todo eso. Después de haber entendido qué fue lo que sucedió en el Evangelio, vamos a detenernos ahora sí en la meditación que nos propone la Iglesia. Y es que la Iglesia nos dice: bueno, ya entendiste qué sucedió históricamente, ya supiste qué pasó hace alrededor de 2000 años con Jesús, y en este caso la conversación que tuvo con ese escriba. Ahora, ¿eso qué tiene que ver contigo y conmigo en la actualidad? En este año, en el 2018, en tu realidad, en mi realidad, en lo que estamos viviendo. ¿De qué manera te habla ese evangelio a tu vida? Y es lo que queremos hacer y que los invitamos a que ustedes hagan con nosotros. ¿Qué te dice ese texto? ¿Qué te gustó del evangelio? ¿Qué frase te llamó la atención? ¿Qué palabra de la que dice Jesús o de la que dice este escriba te llegó al corazón y te lleva a hacer una meditación? ¿Con qué personaje te identificas y por qué? Como siempre, habilitamos todas las plataformas para que ustedes nos cuenten
¿Qué les dice el Evangelio? Facebook, YouTube, lazostv.com, ahí están habilitados, y como siempre habilitamos la línea de WhatsApp 340 11 900 para que ustedes nos envíen una nota de voz. También aprovechen para que saluden a este matrimonio, para que les hagan preguntas, no sé, si lo hacen desde fuera de Colombia, más 57 es el indicativo para nuestro país. ¿Qué te dice el Evangelio del día de hoy? ¿Qué palabrita te quedó ahí sonando en el corazón y el Señor te da una meditación y quieres compartirla con nosotros? Mientras tanto, Jova y Yaque, ¿qué les dice a ustedes este Evangelio? Julia, a mí personalmente me exhorta mucho, porque el Señor hoy me dice de qué forma me estás amando, de qué forma amas a tu hermano, al prójimo. Sabemos que el prójimo es el que está más cerca de nosotros. En este caso, pues yo tengo la fortuna de tener a mi esposa. Entonces, es como esa pregunta. Y también me llama mucho la atención la afirmación de Jesús: no está lejos el reino de Dios. A ver, chicos, resulta que este fin de semana acá en Medellín tuvimos la fortuna de estar en un retiro de hombres misioneros, matrimonios, y fue algo muy bonito. Y entonces este retiro se llamó "Me amas", con mayúscula, 3 puntos, y con minúscula, "o me quieres". Entonces, mientras leía el Evangelio, mientras escuchaba las afirmaciones de Juli y de mi esposa, me hice nuevamente esa pregunta que todo este fin de semana me hizo el Señor: Giovanni, ¿me amas con mayúscula o me quieres en minúscula? Y lo encaja perfectamente con esto. Entonces, me exhorta mucho a eso: cómo estoy viviendo mi consagración, cómo estoy viviendo mi vida cristiana. Sabemos que más que ser un misioneros consagrados, somos iglesia. Tenemos que mostrar a Jesús y a María en todas partes, y qué bonito que el Señor siempre está ahí, siempre nos dice: cuidado, no te salgas del camino, mira que estoy de tu mano. Entonces, a mí personalmente, Juli, me exhorta mucho eso, hacerme esa pregunta: ¿cómo estoy viviendo este mandamiento de Dios? Primero, amar a Dios sobre todas las cosas; segundo, al hermano como a ti mismo; y de cómo estoy amando, de en verdad estoy queriendo o estoy amando. Eso del amor, a veces nosotros como que cuando estábamos en el mundo, pues lo veíamos como el sentimentalismo y las cosas. Llegamos a ese encuentro con Dios y a veces alcanzamos como medio rasguñar todo esto que significa amar a Dios y amar a los otros. Pero incluso también llegamos como a un punto en el que vamos superficializando eso del amor. Y por eso es importante, por ejemplo, este tipo de retiros de verdaderamente, bueno, de qué manera es que yo estoy demostrándole el amor a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida. Seguimos meditando en el Evangelio del día de hoy. Hoy, Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 28b al 34, que es el Evangelio consecutivo de esta novena ya semana del tiempo ordinario. Ya que, ¿qué le dice el Evangelio de este día? Pues me siento plenamente identificada con este Evangelio, porque recordando el testimonio que estoy dando, yo creo que amaba más a mi esposo, lo tenía en un pedestal, que a Dios. Y cuando yo tuve ese encuentro con Jesús en esa cruz sangrante y entendí que Dios era mendigando mi amor, y yo entendí que tenía que quitar de esa silla que le pertenecía a Dios, a mi esposo, a mis hijos, a todo lo que yo tenía cimentado en mi vida, en mi seguridad, mi trabajo, mi posición económica, todo. Cuando yo lo miré a los ojos y ya entendí que Dios quería que yo también lo amara, empezó este camino de conversión. Entonces hoy me toca mi corazón y yo digo: Dios mío, no está lejos el reino de los cielos. Nosotros creemos que es muy difícil trabajar y alcanzar el reino de los cielos, y Jesús viene hermosísimo y nos dice a través de ese escriba, que yo me considero ese escriba, que tengo sed de Dios, pero que lo estaba buscando en caminos equivocados cuando tenía un Dios a mi medida. Y el Señor me dice: solamente ámame y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cómo quería yo que me amaran a mí, por sobre todas las cosas también, porque yo clamaba atención, y así tengo que ser yo con mi hermano, mi prójimo. Yo había entendido que yo a mis hijos no los había amado verdaderamente, porque no les había dado a Dios, a lo que verdaderamente vale la pena. Eso me exhorta mucho hoy a ver cómo veo mi camino de conversión, si verdaderamente yo estoy amando a Dios como quiere que yo lo ame. Si yo ya quité todas mis seguridades, mi trabajo, todo, y lo puse a Él de primerito en mi vida, y con eso me basta, Dios solo basta. Y de ahí
lo que nosotros decidimos ser misioneros para ir a dar, no quedarnos con ese amor, no solamente a nuestra familia, a nuestros hijos, corregir el error tan grande que habíamos cometido con nuestros hijos, no haberle dado la fe. Yo quería que fueran profesionales, más ahora quiero que sean santos, que sean verdaderos Cristos aquí en la tierra. Y eso toca mi corazón y Dios me lo hizo entender a través del Evangelio. Qué belleza el poder meditar en el Evangelio y tratar de que el Evangelio, aparte de que nos habla, pues poderlo nosotros vivir en la vida y traducirlo en hechos concretos, que incluso es lo que quiere la Lección Divina, pues el ejercicio de la Lección Divina, el poder traducir en hechos concretos esto que nos enseña hoy Jesús a través de eso que le dice al escriba, los dos mandamientos, pues el Evangelio, el mandamiento más importante, incluso que el mismo Jesús le responde ese Shema Israel, que era muy valioso para la cultura judía. Incluso hoy día ese Shema preste atención, es algo importante, y era el mismo Dios el que hablaba cuando decían Shema Israel. Ahí mismo el mismo Jesús está diciendo, mire, es que no lo estoy diciendo yo como hombre, sino como Dios. Escucha Israel, Shema Israel. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, que ahí ni siquiera está, como quien dice, aboliendo la ley, que él mismo lo dice, no vengo a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y conocemos por la historia que los judíos tenían alrededor de 613 mandamientos, y que muchos de ellos, escribas, fariseos, muchos que hacían parte de los que no estaban tan cerca del reino de Dios, porque a veces siempre decimos, sí, los fariseos seguían eso al pie de la letra y los escribas, pero vemos aquí, o sea, hoy el Señor me mencionó, pues ya trajo mucho al corazón frente a esos prejuicios que a veces nosotros tenemos con las personas, de que las catalogamos o las etiquetamos de que es el ladrón, de que es el ratero, de que es la prostituta, de que es el pecador, de que es el escriba o el fariseo. Pero hay personas que incluso con las dificultades que tienen su corazón a veces más cerca de Dios que uno, que dice que soy misionero, que voy a misa y que comulgo todos los días y que hago mis oraciones y que el rosario y que solamente me falta blanquear los dientes y levitar. Los dientes, digo yo, los ojos y levitar. Impresionante. Vamos a escuchar qué les dice a ustedes el Evangelio de este día a través de las diferentes plataformas. Pues ahí estamos escuchándolos a ustedes. Espérenme, yo copio este pedacito acá y lo traigo para acá, porque si no en YouTube empieza a caminar todo eso y me los bota a todos ustedes. Dice por acá Jennifer Solano, nos escribe: fueron mis papás de misión, los quiero mucho, qué alegría verlos. Bueno, Jennifer, ahí está un saludito para ti y también de tu parte para Giovanni y para Jacker. ¿Papás de qué misión? Éramos de misión adoración y ahora estamos en misión consagración. Misión consagración de los matrimonios. De matrimonio. Ustedes como papás de misión, ¿cómo ven la respuesta de los matrimonios? Es que en serio que a uno le queda como, pues le impacta, porque uno como joven, bueno, ya no tan joven, pero hace tiempos no tenía como muchas que obligaciones y que cosas para hacer, y bueno, entonces me voy palazos y es lo que llena como ese huequito, pero es muy impactante el hecho de ver matrimonios que organizaditos y que se dedican a la misión. Ustedes como papás, como papás de misión y que tienen todos sus matrimonios ahí custodiándolos, ¿cómo ven la respuesta de ellos? Pues yo los admiro a muchísimos. Tenemos hijos de misión que tienen 4, 5, 6 hijos, y verlos llegar, yo ayer les decía en espiritualidad, verlos llegar a todos ustedes con sus hijos, ya eso vale la pena. O sea, a Dios le robamos una sonrisa a Jesús y a María, de ver ese sacrificio, de que tienen que hacer tareas con sus hijos, el deber de estado de esposas, los hombres llegan rendidos de sus trabajos, y correr a formarnos en una espiritualidad en la escuelita de María, e ir a un apostolado con todos nuestros hijitos, que eso es algo maravilloso en nuestra comunidad, que podemos servir con nuestros hijos, y ellos les hace falta incluso servir en estos retiros, estar dentro, dando también como niños, ya son niños misioneros. Es hermosísimo, yo los admiro y le doy todos los días a ellos gracias por su sí, y a la Virgen María, y les digo, wow. Yo ayer les decía, Dios nos ha llamado
siendo el ingeniero, el médico, la ama de casa, siendo el conductor, siendo en nuestro estado de vida, nos ha llamado a servirle y nosotros glorificamos cada día con nuestra poca obra que hemos hecho, la obra de Dios, y ahí también le estamos diciendo que lo amamos. Qué belleza. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué les dice a ustedes el Evangelio de este día? Nos escribe por acá Alba Luz Patiño. Hoy el Señor me pregunta que cómo estoy con el amor a Él, si estoy cumpliendo con los dos mandamientos más importantes, el amor a Él y al prójimo, primero de amarme a mí misma, a Él, para poder así amar a los demás. José Francisco nos escribe también, para entender la exhortación de amor a Dios y al prójimo que nos hace Jesús en esta lectura del Evangelio según San Marcos, conviene saber qué significa el amor de Dios. O sea, ¿qué es el amor en sí mismo? Voy a amarlos aunque no lo merezco, dijo el Todopoderoso por medio del profeta. Voy a amarlos aunque no lo merezcan, dijo el Todopoderoso por medio del profeta Oseas. Voy a ser para Israel como el rocío y él dará flores como los lirios. Dice por acá, sus raíces serán tan firmes como el monte Líbano. Israel vivirá de nuevo bajo mi protección, entonces crecerán como el trigo, florecerán como la vid. Oseas 14:4. El amor que Dios nos concede gratuitamente nos alimenta y nos sustenta. Del mismo modo que el agua produce y sustenta vida en un jardín. Es cierto que no merecemos el amor de Dios, ni podemos adquirirlo de ninguna manera. Tampoco se trata de que Dios nos ame por lo que somos, porque siempre nos ha amado, incluso cuando quizá ni siquiera nos interesábamos por su amor. Dios te bendiga, José Francisco. Sandra Liliana nos escribe, el Evangelio de hoy me invita a reflexionar sobre el espíritu de la palabra, ese espíritu que se resume solo en amor, un amor verdadero que lo alcanza todo y que lo puede todo. Nos dice por acá Milagros, nos saluda desde Venezuela. También dice Jorge Antonio, nuevamente el Señor me llama a hacer todo desde el amor. Desde el amor todo lo que hará cambiará mi vida y de este modo en este mundo tan sediento del amor de Dios. Vamos a ver quién más hay por acá. Alba Lucía Zuluaga nos escribe, dice por acá, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para amar al prójimo tengo que amar primeramente a Dios para poder amar a mi hermano, empezando por mi hogar, mis hijos, mi esposo, amándolos a ellos primero. Esto es lo que me deja hoy el Evangelio. Y después de Dios, nadie como María. Tenemos aquí algunos audios, no sé. Tengo por acá a Carolina, que nos envía también su meditación desde Canadá. Dice: el día de hoy el Evangelio me lleva a mirar cómo Jesús nombró los dos primeros mandamientos. Es como si me estuviera diciendo que si yo trato de cumplir estos dos mandamientos de la mejor manera, buscando la perfección, estaría cumpliendo todos los demás. Y adicional a este Evangelio me regala la alegría de ver la misericordia de Dios, que es infinitamente enorme, y porque siempre me está esperando, y hasta en lo más mínimo que hagamos con amor nos quiere en el cielo. Qué hermosa pareja y qué testimonio. Gracias por compartir el día de hoy con nosotros. Que Dios los bendiga. Carolina desde Mississauga en Canadá. Chicos, ¿qué opinan de esto que nos dice la gente? ¿Qué les ha parecido? No, pues todo lo que nos dicen antes nos motiva a trabajar con más ganas y con más amor, porque de verdad lo que decía esta chica de Canadá, yo pienso que hay que darle plenitud. Con razón Jesús lo decía, que Él no había venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Yo pienso que en nuestras manos tenemos algo que es darle plenitud, que es la consagración, es llevar las almas a ese encuentro, un encuentro verdadero con Jesús y María. Y pienso que la mejor forma de llevarlos a ellos es con nuestro testimonio de vida. Ya hay momentos en la vida en que el mismo nuestro Señor Jesús, nuestro amado, nos da la gracia de
evangelizar más que con las palabras, con los consejos, con nuestra propia vida. Entonces pienso que es importantísimo eso, y para nosotros poder seguir en este caminar es muy valiosa la compañía de la Santísima Virgen María, de saber que la mamá siempre está ahí, que ella siempre es la que nos pule, la que nos va enseñando y nos va moldeando, porque de igual forma ella tuvo la gracia de moldear a Jesús, que es nuestro Dios, y ella lo que quiere es que nosotros también nos dejemos moldear. Por eso qué importante la docilidad. En la Eucaristía esta mañana mencionaba el Padre acerca del Evangelio, qué bonito que Jesús, siendo Dios, fue dócil al cuidado de María y de José. Entonces nosotros debemos en este día pedirle al Señor que nos dé la gracia de la docilidad, que es, para mí es una virtud grandísima, que nos lleva a otra virtud grandísima, que es la de la perseverancia, porque eso es lo que más necesitamos. Jackie. Bueno, no quiere decir pues Jesús que cumpliendo estos 2 mandamientos los otros no sean importantes, al contrario. Nos da el mensaje de que para algunos que es una carga cumplir los mandamientos son medidas de amor, es un manual de convivencia para nuestra vida que nos hace nuestro Padre Celestial para cuidarnos, que nos ama tanto que no quiere que nos hagamos daño. Entonces, si yo amo verdaderamente a Dios, no me va a costar cumplir los mandamientos, porque ahí me estoy amando a mí mismo también, como dice el mandamiento que nos está diciendo Dios en este momento, Jesús. Y si yo y el resto de los mandamientos los cumplo, cuando me dicen no robarás, no matarás, estoy amando a mi prójimo. Entonces es el manual de convivencia para nosotros como cristianos, hijos de Jesús, hermanos de Jesús. Es la bitácora que nos dejó Jesús para nosotros alcanzar el reino de los cielos. Entonces, si yo amo verdaderamente, nada me va a costar en la vida. Eso es lo que el Señor nos quiere decir en este día. Sí, es muy lindo el poder meditar en eso del amor, porque pues ya lo decían por acá, alguien lo decía, que el filtro de todo lo que hago debe ser el amor. Y el amor, traduciéndolo en muchas maneras como uno lo puede traducir, la caridad, en obras, en obras, exacto, y es en cuanto a lo que yo haga en la vida. ¿Por qué? Porque podríamos decir, no, pues ahí está, que ya uno simplemente clasifica el seguir a Dios en estos 2 mandamientos, pero es que amar a Dios se manifiesta en muchas cosas, y amar al prójimo también se manifiesta en muchas cosas. Ahí vienen lo de los 10 mandamientos, que es como quien dice el empezar a desglosar estos 2 grandes mandamientos, que incluso dentro de los 10 mandamientos, literalmente describiéndolos harían falta muchísimos más. Por ejemplo, vemos qué tanto daño hace en una persona la drogadicción. Ajá. Y no hay un mandamiento que dice no te drogarás, o no hay un mandamiento específico que dice que dice no abortarás. Está en el Ajá, matar, pero sin embargo ven cómo uno podría empezar como a desglosar estos 2 mandamientos que nos los describe Jesús de una manera más específica en lo que vivimos día a día. Ya lo decía ya que es el hecho de poder traducir en la vida cotidiana el amor al prójimo, el amor a nosotros mismos, a través de estos 2 grandes evangelios. Queremos escucharlos a ustedes. ¿Qué les dice el evangelio de este día? Tenemos por acá a Rocío, que nos envía su meditación desde Ciudad de México. Rocío, ¿quién como Dios? Y bienvenida a la Lección Divina. Por eso digo que no oímos. Espérenme a ver, que yo tengo que ver, tengo un problema acá con el audio. Aquí del trabajo, aquí cuando puedo escucho la lección. Lo volvemos a poner desde el principio. A Rocío desde Ciudad de México. Hola, ¿quién como Dios? Nadie Soy como Rocío, Dios. Los escucho desde México, de la Ciudad de México. Y Mariana, Julián, soy su fan, siempre intento escucharlos desde aquí del trabajo. Aquí cuando puedo escucho la Lección Divina, y créanme que ha hecho un cambio muy grande en mi vida desde entonces. Desde octubre pasado los escucho y es la primera vez que mando mi audio. Pero quiero decirles que a mí el Evangelio del día de hoy me dice: más vale más que todos los holocaustos y sacrificios. A veces nosotros hacemos como más ir a misa, cumplir con la limosna, hacer como los fariseos, lo que marca la ley, pero en realidad dejas a tu hermano
en casa a lo mejor te peleas y vas a misa, a lo mejor no, él no comprende lo que tú sientes y mejor te enojas en lugar de hablarle con amor y de verdad llevarte bien, porque yo escuchaba en la misa el domingo pasado, no importa que cuánto tú ames a Dios y a tu prójimo, lo dejas como a un lado. Dios te bendiga, Rocío, gracias por tu meditación. Y es que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, que está mintiendo. La traducción del amor a Dios se da en lo que uno hace por los otros, y eso es muy, muy importante entenderlo, porque hemos creído a veces que porque vamos a misa, ya ahí está todo, sin desmeritar pues la misa, que pues ahí es donde uno recibe todo, pero es como uno tirar una piedra al agua y querer que la piedra se moje por dentro. Si uno no dispone el corazón, pues uno cuándo va a poder traducir eso en la vida cotidiana. ¿De qué manera uno podría hacer para, listo, yo voy a misa y rezo, para poder también traducir esto en un verdadero amor a Dios, que es haciendo el bien con mis hermanos? ¿Cuál debería ser la disposición de un cristiano que quiera servirle a Dios, pero que nos cueste todavía servirle a los hermanos? ¿Ustedes qué creen? Bueno, y más ahora con la distorsión del mundo de la definición de amor. Entonces, muchos podrían decir, no, yo amo, pero siempre estoy esperando algo a cambio. No, Jesús nos enseña que a pesar de que nosotros no recibamos nada, debemos amarlo y debemos amar al prójimo, así yo no esté de acuerdo, no tenga los mismos pensamientos que él o la misma ideología o las mismas creencias, pero hay que amar a ese prójimo, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a ver las personas como almas, que Dios también las ama, a pesar de sus errores, a pesar de todo lo que hacemos, por eso a veces nosotros pensamos que como misioneros es muy peligroso ya uno creerse muy bueno y que hace todo bien. Ajá. Pero como dices tú, no somos testimonio de pronto en el trabajo, no somos testimonio en el estudio, no somos testimonio en la misma casa, ¿cierto? Siendo de pronto luz en la calle, oscuridad en la casa. Eso nos tiene que cuestionar mucho, de verdad, si somos radicales y coherentes, transparentes en las cosas de Dios, ¿cierto? Si yo verdaderamente me estoy violentando a amar a pesar de que me cueste, porque en muchas ocasiones no va a ser fácil, ¿cierto? A nadie le gusta que lo hagan sufrir, que lo maltraten, pero ese es el amor que Dios nos mostró en la cruz, que a pesar de que nosotros ni siquiera merecíamos que fuéramos salvados, vino Dios. Dice la palabra, no hay un amor más grande que aquel que da la vida por su hermano. Dios nos dio a su propio Hijo para salvarnos a nosotros, que quizás, Dios mío, no lo merecemos. Ese es el amor que Dios y Jesucristo nos muestra, que a pesar que pensemos que las otras personas no se merecen que nosotros las amemos, como dice San Agustín, amar hasta que duela. Muy bien, vamos a seguir escuchándolos a todos ustedes. ¿Qué les dice el Evangelio del día de hoy? Tenemos a Viviana, que nos envía su meditación desde Yopal, en Casanare. Viviana, ¿quién como Dios? Y bienvenida a la Lección Divina. Buenas tardes, hermanos misioneros. ¿Quién como Dios? Nadie como Hoy el Dios. Santo Evangelio me está llamando a pensar sobre ese primer mandamiento que el Señor da. ¿Cuál es? Escucha, Israel. Escucha, Viviana. Escúchame y haz la voluntad de Dios. Cumple. ¿Cómo vives con los mandamientos? ¿Cómo amas al prójimo? Hoy te hace falta abrir los oídos del alma. Los sentidos tienen que estar puestos en mí. Tú eres mi consagrada. Te estoy dando la gracia de hoy estar nuevamente en San Lorenzo, de pasar a San Lorenzo. ¿Y cómo están tus sentidos? ¿Cómo está la disposición de tu corazón? ¿Será que al escucharme me puedes amar como con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu corazón? ¿Se refleja en tu prójimo? Como amas tu prójimo, me amas a mí. Piénsalo. Ama a tu prójimo para poder amarme a mí. Y después de Nadie como San José. Qué lindo eso del poder meditar en lo que se refleja. Cuando uno está estudiando matemáticas, hay unos que somos muy malos para matemáticas y que son esas operaciones que factorización y esas cosas, y uno empieza logaritmos y todo eso, uno empieza a hacer que las cuentas y no sé qué, y siempre uno que le tiene que dar el resultado, y si a uno no le da el resultado, uno tiene que empezar a devolverse a ver dónde fue que cometió el error.
Y eso que dice Viviana en cuanto, bueno, dices que amas a Dios, el resultado es amas a Dios, pero resulta que eso no lo reflejas con tus hermanos. Tienes que empezar a devolverte a ver qué es lo que estás haciendo en la vida cotidiana, porque es amando a nuestros hermanos como nosotros llegamos al resultado verdaderamente que amamos a Dios. Y ahorita con el audio que nos enviaba Rocío desde México, yo quedaba rondando en que a veces incluso este texto se puede malinterpretar para decir, no, yo por eso es que no voy a misa porque primero primero está atender a no sé quién, o primero lo de no sé qué. Todo tiene como su atenuante o el hecho de poder mirar bien y estudiar bien la cosa, y para poder entenderlo muy bien. Porque, obvio, pues primero está Dios sobre todas las cosas, y uno de los mandamientos que tenemos es, por ejemplo, santificar las fiestas, que es ir a misa, por ejemplo, un domingo. Y yo puedo sacar el pretexto de que me quedé ayudando en mi casa porque no fui a misa el domingo, y uno podría decir, vea, estoy amando a mi prójimo, que es la traducción de amar a Dios. Pero ahí sí fue por la pereza la que me motivó, ahí lo estoy haciendo al revés. Entonces también uno tiene que ver todo esto. Nos sigue enviando meditaciones, esta vez Rosita desde Medellín. Rosita, bienvenida a la Lección Divina. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Buenas tardes, hermanitos. El Evangelio de hoy me dice que el reino de Dios está cerca, porque cuando nosotros disfrutamos de esa misericordia de Dios, cuando Jesús en el huerto de Getsemaní no rehusó por el sacrificio que iba a hacer, aún sabiendo lo que nosotros hacíamos, aún sabiendo que nos íbamos detrás de las cosas del mundo, si Él no lo rehusó y si la misericordia de Dios se derramó sobre todos nosotros también debemos aprender como el Padre, a que misericordia se derrame en el hermano. Muchos podrán decir que cómo le van a servir a Dios si no lo han visto. Está el indigente de la calle, está la personita que tiene hambre, está la persona que tiene necesidad. Debemos ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso, y darnos y entregarnos a servir como Dios nos manda. Y es ahí donde sentimos el reino de Dios cerca. Y después de María, nadie como San José. Tenemos a Liliana desde Medellín. Como Dios, un saludito en los corazones de Jesús y María, al hogar, al matrimonio que está dando el testimonio hoy. Qué rico que nos da esa alegría de saber y escuchar esos testimonios tan hermosos, y de guardar la esperanza de que en el tiempo de Dios será mi hogar el que esté en ese caminar. El Evangelio de hoy me lleva a pensar, a reflexionar. Si yo le estoy dando ese primer lugar a Dios, ¿será que sí le estoy dando ese lugar que Dios se merece en mi vida, en mi hogar, con mis niñas, con mi esposo? ¿Será que yo sí le estoy dando ese lugar a Dios en mi corazón? ¿Será que sí les estoy enseñando a mis niñas a amarlo como se debe amar? Y yo también, ¿será que yo también lo estoy amando como Él se debe, como lo debo amar? Amarlo sobre todas las cosas, por encima de lo que estén nuestros hijos, mi esposo, las dificultades o los problemas o las alegrías que a diario vivimos. Y después de María, nadie como San José. Liliana, Dios te pague por tu meditación. Tenemos más meditaciones. Por acá leí uno así que pasé el ojo, pero me tuve que detener. Mire lo que dice Teresa. Hoy el Señor me hace una pregunta. El día tiene 12 horas. ¿Cuántas horas me amas? Uno podría decir, no, yo voy a misa, me quedo en el Santísimo. Pero a veces ni siquiera allá amamos a Jesús. Vamos porque hay que ir a misa. Impresionante todo esto, ¿no? Sí. Vamos a escuchar a la otra Liliana desde Medellín. ¿Quién como Dios? Hoy el Evangelio me invita a reflexionar sobre el amor. El Señor me dice, Liliana, ¿de qué manera me estás amando? Verdaderamente me estás amando con todo el corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Pero entonces, ¿de qué manera lo estoy demostrando? Y el Señor nos pide que le demostremos o me pide a mí que le demuestre ese verdadero amor por medio de mis hermanos, de mi prójimo, especialmente los que están más cerca de mí, porque uno muchas veces ama más fácil a los demás. Uno, por ejemplo, en un retiro, en un apostolado, da mejor dicho, un amor que
no sabe ni de dónde lo saca, pero vaya, mire si ahí en la casa, si con su familia también puede hacer lo mismo. Entonces el Señor hoy me reclama que de verdad le demuestre ese amor que digo tenerle, pero por medio de mis hermanos, de los que están más cerca de mí. Y después de María. Nadie como San José, Liliana. Chicos, ¿qué les ha gustado de esto que dice la gente? ¿Qué impresión tiene su alma de lo que van escuchando? No, eso como que cada vez el Señor toca el corazón y lo hace a uno como cuestionar de verdad si uno sí lo ama, como dices tú, Julián, que vamos a misa, que hacemos el rosario y todo, pero quizás se nos vuelve una costumbre y dejamos de pensar en Dios. Jesús quiere que nosotros lo pensemos, lo tengamos presente todo el día en nuestro corazón, y eso con seguridad se va a ver reflejado en lo que nosotros hagamos todo el día, porque si yo todo el día pienso en Jesús, en su obra, en su amor tan grande que me tuvo y que me tiene y que todavía se queda ahí en la Eucaristía por nosotros, de seguro que nosotros tenemos que salir desbordados de amor, con este corazón lleno, a darlo, y va a ser mucho más fácil amar a nuestro hermano. Pero si lo hace cuestionar a uno, como dice nuestras hermanitas que han hablado a través de la red de Facebook, de YouTube, de verdad escuchándolas me cuestiono mucho, porque esto es un caminar de día a día. O sea, nosotros no alcanzamos a decir, bueno, yo ya estoy convertido y amo verdaderamente a Dios. Eso es un trabajo de todos los días, de cuestionarnos día a día si de verdad estamos amando como Él quiere que nosotros amemos. Amén. Joa. No sé por dónde empezar. No, en realidad los aportes son muy grandes. O sea, estaba pensando también qué importante es el testimonio de nosotros. O sea, mira que he estado escuchando que algunos dicen que tan bonito el testimonio de uno. Yo pienso que acá lo más importante es, el Señor nos dice hoy, hay que amar a Dios sobre todas las cosas, y yo pienso que le podíamos anexar algo a eso, y es como el mostrar el amor de Dios. Yo pienso que nosotros tenemos que mostrarle al mundo lo que ha hecho el Señor. O sea, el Señor nos hace esa pregunta hoy, pero yo pienso que el Señor también, Él mismo se lo dirá para Él. A ver, ¿cómo he amado yo a este hijo? Ya le di un caminar, Entonces yo pienso que el Señor es muy lindo, de verdad. La invitación para todos los que estamos acá en la lección es saber que primero que todo tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, tendré mucho amor para amar a mi prójimo. Y haciendo esto, una forma es mostrar al Señor a través de lo que ha hecho en nuestras vidas. Porque si cada uno nos ponemos a pensar lo que éramos antes de este camino de conversión, ¿dónde estaríamos hoy? Y es muy bonito porque el Señor nos dice, amar a Dios, y amar a Dios es decirle al hermano, mira, Dios hizo esto en mi vida, te invito para que cambies tu vida y para que seas testimonio de Dios. Estaba pensando en algo así corto. Un corazón contrito y humillado jamás el Señor lo desprecia, y yo pienso que de ahí podría partir ese primer amor hacia Dios, tener un corazón contrito, reconocernos pobres, pecadores, y humillarnos ante el Señor, y yo sé que Él nos va a incrementar ese amor, nos dará un corazón nuevo. Muy bien, nos dice por acá Jennifer Solano, dice, pienso que para amar a Dios nos hace falta ese sí que tuvo la Virgen María, para poder ser sus esclavos de amor y darnos así de la misma manera como ella se dio. También nos escribe por acá Frank Alexander, dice, también este evangelio me lleva a meditar sobre el sentimiento y la decisión, que si hoy me dan ganas de ir a misa, hoy voy a misa, que si hoy tengo ganas de orar, hoy voy a orar, que si hoy tengo ganas de ir al sagrario, hoy voy al sagrario, y digo después, hoy no tengo ganas de ir a misa, entonces no voy, o no tengo ganas de orar, entonces no oro, y oro mañana, y así, y ahí es donde se demuestra el amor. Voy a orar así sea que no sienta ganas de orar, voy a misa así no tenga ganas o no quiera, así se demuestra el amor, de una forma desinteresada, y diciendo, aquí estoy Señor, así sienta ganas o no sienta ganas de ir a misa o no tenga ganas de orar. Qué bien, Frank. Dicen por ahí que, ¿cómo es? Obras son amores y no buenas razones. Ajá, eso sí las mamás lo saben más, porque es que imagínense, yo digo que el amor más parecido de Dios lo tiene una mamá. Cuando una mamá se tiene que levantar, que hacerle las cositas que al esposo, que a los hijos, o incluso cuando están enfermos. Exacto, incluso cuando están enfermas, ellas saben que es su responsabilidad, y me imagino así como lo dice Frank, no, hoy no tengo ganas de levantarme, estoy muy enferma y no quiero hacerle a mis hijos, no, ellas saben que tienen que ir.
Qué lindo, Frank, por tu meditación que nos lleva a reflexionar en esto del amor. Ahí, miren, en cosas concretas que se ve el amor. Tienes ganas de ir a misa, vas, pero no vas cuando no tienes ganas. Y dices amar a Dios, no lo estás amando. Jocelyn nos escribe: el evangelio de hoy me enseña a amar a mi prójimo, pues si no amo a mi prójimo no estaría amando a Dios, porque en cada rostro de mi hermano veo el rostro de Jesús. Pues el amor que Dios nos da no se puede quedar solo en nosotros, y sino compartirlo con todos sin excepción de ninguno. Julián Andrés Burbano dice: cuando permites que sea Dios el que te dirija a través del Santo Espíritu, la base de tu vida se convertirá en amor. Por eso amamos a nuestro Padre Celestial sobre todas las cosas y amamos a nuestro prójimo, exhortándolo y orientándolo cuando nos convertimos en lámparas que guían, cumpliendo también todas las obras de misericordia. Marta Troncoso dice: qué importante es amar y dejarse amar, y que seamos un espejo para los demás, que al vernos reflejemos el amor infinito de Dios en nuestras vidas. Un saludo desde Santiago de Chile. Martica, un saludito muy especial. Asunción Gaspar dice: el texto me dice que debo amar a Cristo Jesús con toda mi capacidad de amar, muy apasionado, con fuerza, tranquilidad e inteligencia, porque Él es el único. Así podré amar a mi prójimo. Saludos desde Perú. Lindo matrimonio. Por favor, si pueden orar por mí para poder olvidar todo lo malo y así arrancar de lo que arrancar ese daño que hay en mi corazón. Vamos a orar por ti también, Asunción. Lo ponemos pues todo en estas intenciones. Tenemos ya para terminar a Nórida desde Barranquilla, que también nos envía su meditación. Nórida, bienvenida. Hoy Dios me está llamando, bueno, en mi caso pues me estoy consagrando por la aplicación, a que haga esa renuncia que tanto me cuesta, que le entregue todas mis cosas, todas mis preocupaciones, y que deje mi corazón limpio para que Él me pueda llenar de ese amor que tanto necesitamos, bueno, que tanto necesito, para poder así amar a los demás, porque quien ama verdaderamente no tiene tiempo para juzgar ni para criticar a nadie. Oigan eso, quien ama verdaderamente no tiene tiempo para juzgar ni criticar a nadie. Qué radiografía la que nos puso ahí Nórida. Tenemos a Karen desde, no sé desde dónde, Karen. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Para mí, la palabra que más me tocó el corazón del Evangelio el día de hoy es: amarás a tu Dios. A mí el Señor me pregunta: ¿quién es tu Dios? Tu Dios es el dinero, tu estudio, tus amigos, tu familia, tu profesión. ¿A quién le tengo reservado este primer lugar? ¿O lo tengo también repartido en pedacitos? A uno le doy mi alma, a otros le doy mis fuerzas, a otros les doy mi inteligencia. ¿Qué le estoy dando verdaderamente a Dios? ¿Será que sí lo estoy amando con todo mi ser? ¿Qué le estoy dando verdaderamente? ¿O solo le estoy dando un pedacito de mi ser? Bueno, un saludo a doña Jacqueline y a don Giovanni, los papás de mi mejor amiga Heidi, que los quiero mucho, que me alegra mucho verlos en el programa y que estoy muy agradecida con ellos, porque primeramente Dios y a la Virgencita, pero gracias a ellos es que empecé en esta comunidad tan linda de Lazos de Amor Mariano. Los quiero mucho y saludos también de mi hermanita Emanuela. La Virgen los acompañe. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Está Karen y ellos ahí ya me dicen: no, ella es de Itagüí. Karen de Itagüí. Ya la habíamos reconocido. Yo también te quiero mucho. Bueno, qué belleza el poder compartir con los hermanos de comunidad. Tenemos por último a Marcelita desde Bello. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Testimonio. Me ayuda a seguir confiando en la Virgencita y a seguir teniendo mucha fe. Me sueño ser misionera con mi esposo. Sé que algún día la Virgencita me va a dar esa gracia tan grande. Con el Evangelio me identifico mucho porque en mi matrimonio cometí el error de volver a mi esposo mi Dios. Él era mi Dios, mi todo. Yo pensaba que él me iba a hacer completamente feliz, que iba a llenar completamente mi corazón.
Y la verdad, solo cuando empecé a descubrir que tenía que tener a Dios como el primero en mi vida, y cuando empecé a hacerlo, fue que la relación ha cambiado mucho, Dios ha obrado mucho en nosotros. Entonces hoy Dios me confirma a seguir amando a Dios por encima de todo, primero Él, después mi esposo y mi hija, y seguir confiando en Él y esperando que Dios siga haciendo la obra en nosotros. Dios los bendiga. Y después de Dios, nadie como María. Marcelita, Dios te pague. Qué lindo el poder meditar en todas estas cosas. El Señor nos regala seguridades pues en el mundo, en la vida, seguridades o felicidades que son escaloncitos para pues poder encontrarnos plenamente con Él, que es el que merece pues todo nuestro amor, y que sabemos que cuando se ama a Él como primero, pues lo otro va en su lugar, cada cosita en su lugar. Pero cuando uno desubica las cosas, llega un momento en el que falla lo que va fallando, y ahí es donde uno pierde el sentido de vida. Lo meditábamos ayer. El matrimonio le regala al hombre una estabilidad y también una seguridad entre sí que lo debe ir acercando a uno a Dios. Pero cuando se interpone, o sea, pone lo uno encima del otro, pues se corre el riesgo de que si falla el matrimonio, pues ahí falla todo en la vida de uno. Qué lindo poder meditar todas estas cosas. ¿Qué les queda en el corazón después de haber escuchado la meditación y la participación de toda la gente, ya para ir terminando? Ya que... Bueno, me parece hermosísimo los aportes de todos, que la palabra de Dios nos dice a todos en nuestro corazón de forma diferente y actual, que lo amemos, ¿cierto? Y lo que tú decías sobre el matrimonio, si el matrimonio no como tal, como sacramento, no es milagroso, tenemos que estar cimentados en esa roca que es Cristo, y nosotros lo entendimos, o yo lo entendí ya después, cuando yo dije, wow, nos casamos y no cambió nada. No cambió, fue porque nosotros queríamos seguir viviendo una vida igual como veníamos en el mundo, pero cuando en nuestro hogar lo pusimos de primero a Dios, todo cambió. Y tú decías eso, o sea, cuando nos salimos del orden de Dios, Dios tiene un orden, puso a mi esposo como cabeza y yo venía siendo cabeza, nos salimos de ese mandato también de procrear, y nosotros nos operamos, nos salimos del orden de Dios, nos creímos Dios, todo se fue distorsionando hasta crear una felicidad insoportable. Pero cuando nosotros dijimos, listo, ya Señor, reorganiza nuestra vida y nos pegamos de ti ya como los sarmientos, no queremos volver a estar despegados de esa vid, ahí entendimos que Dios nos ama muchísimo, pero que nosotros también debemos de volver a ese amor, o sea, ser agradecidos con Dios de toda la obra que Él ha hecho en nosotros. Joa, ¿qué te queda en el corazón después de meditar con nuestros hermanos en este evangelio? A mí la lección de hoy, Juli, me deja algo muy claro, que estoy en el verdadero camino. De verdad que todo el compartir del evangelio, el compartir con mi esposa, porque, o sea, el Señor por eso es tan lindo que dice que todo lo hace nuevo. A pesar de que llevo con mi esposa 28 años más o menos, o 29 juntos, el Señor todo lo hace nuevo. Hay cosas que uno sí la he escuchado, pero qué bonito es que cosas que ella hoy contó son cosas que la he escuchado, pero él las decía como de otra forma, ¿sí me entiende? O sea, como que el corazón sigue hablando a través de ella, o sea, el Señor y la Virgen María. Entonces me parece importantísimo de la lección. Hoy entiendo que la lección cada día me fortalece y me hace sentir amado. Yo pienso que cuando uno como persona se siente amado, eso lo motiva a seguir. Hoy en día la gente se está yendo del lado de nuestro amado Jesús, de nuestro Dios, es porque no se siente amado, pero es porque no se ha abandonado. Yo pienso que acá lo más importante es abandonarnos en el Señor, pedir a la Virgen María que no nos suelte de su mano y vivir el Evangelio. Somos un Evangelio andante. Muy bien, bueno, nos vamos. Gracias a todos por participar en la lección divina del día de hoy. A Yaque y a Yoba, Dios les pague por haber estado aquí con nosotros. A Vale también, que está aquí ayudándonos con todo, recibiendo todos los audios de ustedes, y que también nos va a ayudar, pues se nos ha ayudado con la música, y que hoy tenemos canción al final. A todos Dios les pague. Ya que tú normalmente escuchas la lección divina y no te habías tenido la oportunidad de vivirla acá, ¿cómo se siente? ¿Es difícil, fácil? ¿Recomiendas a los misioneros que vengan? Es hermosísimo, o sea, es hermoso que el testimonio de uno, que ya pues uno dice, pues ya Dios hizo la obra en uno, pero escuchar a algunas de las mujeres decir, ay, me motiva, eso es muy gratificante,
y nos lleva a que sí, misioneros, hay que venir y contar el testimonio, contar la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, porque eso también acerca a muchas personas a Dios. Entonces, muy bonito, me pareció hermosísimo. Muy bien, bueno, nos vemos, si Dios lo permite, mañana a las 11:15 de la mañana. Oremos entonces, Joa, para que terminemos esta lección divina. Ahora yo los invito a que cerremos los ojitos, a que en este momento le pidamos a nuestro santo ángel de la guarda que lleve nuestra alma, aquel santísimo que tanto amas, aquel santísimo por el que día por medio o frecuentemente pasas en el caminar hacia tu empresa, hacia tu colegio, hacia tu universidad, inclusive hacia tu hogar. Pidámosle a nuestro santo ángel de la guarda que tome nuestra alma y que la postre a los pies de Jesús amado, a nuestro Jesús allí en el sacramento del altar. Señor, te entregamos este día, te damos gracias porque nos sigues hablando a través del Evangelio, a través de la palabra, nos muestras tu amor. Y a ti, Santísima Virgen María, que te tomaste el trabajo de venir por cada uno de nosotros, de venir a tocar a la puerta de nuestro corazón, de mostrarnos el amor de Dios. Y a ti, Santo Espíritu, que es el que día tras día, momento tras momento, enciendes nuestro corazón. Que nuestras palabras hoy con nuestros hermanos sean saetas ardientes que traspasen sus corazones y que le digan y que les hagan sentir que el amor de Dios existe y de que el Señor está siempre a nuestro lado y como buen Padre quiere lo mejor para nosotros en la eternidad. Un amor que siempre está a tu lado y que no te exige nunca nada. Ese es